Ahí estamos, bien. Bueno, buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien, ¿sí? Hay una valiente allí que, Lucía, que la podía conocer su carita, ¿sí? El resto no les puedo conocer todavía, bueno, en algún momento les voy a conocer sus caras, ¿sí? Bueno, les comento, ¿sí? Hoy vamos a trabajar toda la parte teórica, ¿sí? De contabilidad. Empezamos un nuevo módulo, ¿sí? Ustedes... tal vez el fin de semana yo les esté enviando el cierre de módulos para que no trabajen en vacaciones, o si quieren trabajan en vacaciones, no sé. Ahí definimos al finalizar la clase cómo quieren que hagamos, ¿sí? ¿Qué vamos a integrar? Arqueo, ¿se acuerdan que estuvimos viendo? Y no es arqueo, ustedes estuvieron control de stock y sistema de proveedores. Yo dije mal. Esos dos temas tienen ustedes. Arqueo lo vamos a ver después, ¿no? Después de contabilidad, ¿sí? Bueno, ¿quién conoce qué es contabilidad? ¿Quién maneja? A ver, hagamos una lluvia de ideas. ¿Quién conoce? ¿Qué será contabilidad? Tan útil que nosotros en nuestro ámbito vamos a acompañar, ¿sí? Podemos ayudar al contador, al administrador de nuestra empresa. Podemos realizar algunos asientos, libros diarios, libros mayores, ¿sí? Seguro que sí. Bueno, si alguien conoce, ¿sí? ¿Será una técnica? ¿Tienen idea que será una técnica que se utiliza para poder organizar toda la parte contable en una empresa? ¿Sí? Podríamos definirla así muy rápidamente, ¿no? ¿Será o no? ¿Qué opinan? No sé, allí Lucía, que es lo que me va a contestar. A ver, digo yo, ¿será o no? Para llevar algo más organizado de la empresa, Si no hay- detalladamente, los gastos, todo lo que se hace adentro de la empresa. Muy bien, muy bien. Esos aspectos vamos a trabajar ahora, ¿sí? Bueno, les voy a compartir pantalla, si me sigan, ¿sí? Esta parte va a ser tal vez un poquito aburrida, ¿sí? Porque es pura teoría, ¿sí? Vamos a tratar de hacerla un poco dinámica, donde lo vamos a dividir en dos partes, ¿sí? Vamos a trabajar todo lo que es contabilidad haciendo como una especie de integración de todos los conceptos que vamos a utilizar, ¿sí? Para luego ya introducirnos directamente, específicamente en cada tema, ¿sí? Simplemente es como para que hagamos un pantallazo general. Si ustedes conocen algunos aspectos mucho mejor, así podemos hacer la clase más dinámica, ¿sí? Bien. Ustedes me van a decir si escuchan, ¿ven algo? ¿Ven algo? ¿Ven una hojita de color celeste o no? Sí, sí, profe, sí ¿Sí? se ve. Perfecto. Bien, entonces, fíjense, acá tenemos, ¿sí? ¿Cómo vamos a definir nosotros la contabilidad? ¿Sí? Justamente yo les decía recién, ¿sí? Que es una técnica que la vamos a utilizar y nosotros en este tiempo sí, vamos a trabajar esta clase, la próxima, bueno, estamos de vacaciones cuando volvamos, ya vamos a hacer asientos aislados, ¿sí? Para que ustedes me ayuden a poder aplicar las diferentes cuentas. Vamos a tratar de llegar a cada una de las cuentas. Si no llegamos a llegar a verlas, yo les voy a dejar una gran tarea, ¿sí? Que es organizar, que ustedes mismos hagan su propio cuadro, digamos, un cuadro sinóptico, ¿sí? Para que puedan organizar. Y las cuentas, cuando tengamos que aplicarlas, ya ustedes me puedan decir, ¿sí? Y vayan memorizando cada una de las denominaciones, ¿sí? Si corresponden, bueno, al debe o al haber, que los vamos a ver ahora, ¿sí? Fíjense, vamos a definir entonces a contabilidad como una técnica de gestión, ¿sí? Que nos va a permitir emplear, fíjense, todas las operaciones justamente que vamos a realizar en una empresa,
¿sí? Nosotros, como les decía, lo vamos a llevar a cabo acompañados, seguro. Fíjense aquí, es importante que conozcamos cuál es el patrimonio que tiene nuestra empresa, ¿sí? Fíjense, va a estar formado tanto por los bienes, ¿sí? Los derechos y las deudas también, ¿sí? Veamos acá, ¿qué serán los bienes? Todo aquello que posea la empresa, ¿sí? Van a ser tal vez bienes muebles, ¿sí? Bienes inmuebles. Supónganse, cuando yo hablo de bienes muebles, mesas, sillas, ¿sí? Computadoras. Luego lo vamos a ir describiendo qué es cada uno de ellos. Y luego cuando hablamos de bienes inmuebles, todos aquellos que yo no los puedo mover, ¿sí? Edificios, tal vez campos, casas que puede llegar a tener alguna empresa, ¿sí? Fíjense acá, hablamos de derechos, ¿sí? Aquello que nosotros vamos a cobrar, ¿sí? Deudas, bueno, aquellas que nos deben a nosotros, ¿sí? Es importantísimo, ¿sí? Allí se va a ir armando, ¿sí? Nuestro debe. Fíjense acá, vamos a ir hablando de, podemos definirlo de dos maneras. Algunos autores lo definen totalmente como patrimonio neto y otros lo definen como neto patrimonial, ¿sí? Fíjense, nosotros vamos a ir utilizando y vamos a ir aplicando, ¿sí? Más adelante, ¿cómo obtenemos nosotros este patrimonio neto? ¿Sí? Fíjense, vamos a tener que restar esos bienes, que sería, ahora vamos a empezar a utilizar también una terminología muy propia entre ustedes y yo, nada más, ¿no? Que vamos a decir que todos los bienes es lo positivo que vamos a tener, ¿sí? Esa terminología es para que ustedes, cuando hagamos la parte práctica, la puedan comprender, ¿sí? Fíjense, también vamos a hablar de aquellos derechos, ¿sí? Que yo tengo a cobrarlos, ¿sí? Y también aquellas deudas que existen, ¿sí? Miren aquí, otro concepto a tener presente, ¿sí? Vamos a hablar de inventario, ¿sí? Aquí vamos a tener en cuenta, sí, volvemos a mencionar muy parecido a lo que les decía hace un ratito, ¿sí? Pero vamos a hacer un detalle, ¿sí? Específico de cada uno de los bienes, de cada uno de los derechos y también aquellas deudas que la empresa tiene, ¿sí? Luego, toda esta teoría les va a ser mucho más sencilla, como les dije, cuando veamos la parte práctica, ¿sí? Aquí seguro va a ser tal vez un poquito complicado porque la teoría por ahí nos aburre, ¿sí? Pero es necesaria para que ustedes puedan entender, ¿no? La parte práctica. Fíjense aquí, ¿no? Vamos a hablar que en el caso de un inventario, ¿sí? Tiene dos partes, ¿sí? Nosotros vamos a colocar siempre a nuestra izquierda, ¿sí? Van a ir aquellos elementos patrimoniales que corresponden al activo, ¿sí? Nosotros vamos a decir activo todo lo favorable que nosotros tenemos, ¿sí? Luego vamos a ir profundizando más. A nuestra derecha vamos a tener que colocar todos aquellos elementos que corresponden al pasivo, ¿sí? ¿Qué sería todo aquello que es negativo? ¿Sí? Simplemente entre ustedes y yo, ¿sí? Vamos a utilizar estos términos. Fíjense aquí, otro término importante a ir incorporándolo ahora, ya que ya estamos pronto a ver toda la parte contable práctica, ¿no? Es necesario que conozcamos qué es un balance. Nosotros, luego de realizar libro diario, ¿sí? Vamos a hacer el pasaje de todas esas anotaciones al libro mayor y luego vamos a tener que hacer un balance, que sería conocer cómo quedó nuestra empresa, ¿sí? Si tenemos más ganancias o más pérdidas. Eso lo vamos a hacer todo en la parte práctica, ¿sí?
Pero fíjense, ¿cómo lo vamos a mencionar a balance? Simplemente como un documento. Fíjense acá, ¿qué va a reflejar? La situación patrimonial que tiene la empresa, ¿sí? En ese momento, ¿sí? Y siempre vamos a estar hablando y lo vamos a dividir nuevamente en dos partes, activo y pasivo, ¿sí? En esta clase vamos a estar hablando constantemente de bienes, de derechos, ¿sí? Y fíjense, el pasivo corresponde todo ese capital que algunas veces puede llegar a tener deudas, ¿sí? Bien, vamos a avanzar un poquito más, pero como les dije, en la práctica lo van a entender mucho mejor, ¿sí? Fíjense aquí, ¿no? Vamos a hablar que uno de los elementos importantes a conocer, yo les decía recién, el pasivo, que es lo negativo puede ser para la empresa, ¿sí? Y aquí también, ¿no? Va a estar formado por dos partes, ¿sí? Fíjense, vamos a tener un pasivo que vamos a mencionar no exigible, o también podemos decirle, o recursos que son propios, o sea, de la empresaria. Y vamos a tener pasivos exigibles, que son recursos de otras personas, vamos a decir recursos ajenos. Veamos cómo está conformado cada uno. Fíjense, vamos a hablar de pasivo no exigible, justamente cuando son aquellos recursos, ¿sí? O bienes que se han obtenido justamente, puede ser por el dueño de la empresa, ¿sí? Y fíjense que van a quedar representados en ese total, vamos a decir, en ese patrimonio neto. Y vamos a tener también el pasivo, yo les decía hace un ratito, todo lo que tenga que ver con recursos, ¿sí? De otras personas, o también puede ser de empresas, ¿no? Ajenas. Y aquí lo vamos a representar justamente como deudas, ¿sí? Normalmente al pasivo nosotros vamos a decir que son aquellas deudas, ¿sí? Justamente. Entonces las vamos a dividir entre las propias, ¿sí? Y aquellas que son de otras empresas, ¿sí? Les digo, vamos a entender más luego. Fíjense acá, que es importante, ¿no? Que conozcamos la estructura económica y financiera que tiene, ¿no? Una empresa. Aquí volvemos a mencionar los bienes, ¿sí? Y también los derechos. Fíjense, vamos a ir incorporando tal vez algunas palabritas importantes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de bienes, podemos incorporar a edificios, como les decía en un principio, máquinas de todo tipo, ¿sí? También puede ser cualquier dinero que la empresa tenga disponible, ¿sí? Ya sean pesos, ya sean dólares, ¿sí? Y fíjense acá, también van a estar incorporadas las deudas que tienen los clientes con nosotros, ¿sí? También son nuestro activo, más allá que todavía no estén canceladas, ¿sí? Pero para nosotros significarían nuestro activo. Miren aquí, importante a conocer, que las vamos a utilizar sí, en toda la parte práctica, que conozcamos qué es una cuenta, ¿sí? ¿Alguien conoce alguna cuenta? A ver, que quiera participar o nunca escucharon mencionar ninguna cuenta, ¿no? Capital, ¿no? Nada, nada, ninguno. Si yo les digo maquinarias, si yo les digo documentos a cobrar, si les digo hipotecas, ¿sí? ¿No? ¿Ninguno? ¿Nada? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, no importa. Ahora las van a empezar a incorporar, ¿sí? En sus conocimientos. Fíjense, ¿qué es una cuenta? ¿No?
Por supuesto que la vamos a tener que definir como un registro que nosotros vamos a hacer de manera individualizada, ¿sí? De cada una de las operaciones que vayamos a hacer justamente en un asiento, en un principio, y luego lo vamos a ir trabajando ya en los libros diarios. Fíjense la importancia en su función que tiene, ¿sí? Fíjense, vamos a poder registrar la situación que tenga, ¿no?, la empresa o cualquier otro movimiento, ¿no?, que se realice. Por supuesto que estas cuentas van a estar constantemente, ¿no?, utilizándolas a ustedes porque sabemos, ¿no?, en un negocio, en un comercio, hay ventas, hay pagos, ¿sí?, constantemente. Nosotros, ¿cómo vamos a representar a cada una de esas cuentas? Justamente es similar, ¿no?, a una letra T, ¿sí? Donde en la parte de arriba nosotros vamos a colocar el nombre de cada una de las cuentas, ¿sí? Y luego vamos a ir colocando si corresponden al debe o al haber, ¿sí? Fíjense, acá hay estas partecitas que están resaltadas, ¿no?, en negrita. Es importante a memorizarlas. Si todavía no tienen ningún contacto ustedes con contabilidad, es importante memorizarlas, ¿sí? Veamos acá. En la parte izquierda, siempre nosotros vamos a colocar el debe, que sería, como les dije, todo lo positivo para nosotros. Y en la parte derecha, todo lo negativo, podemos decir, que corresponde al haber, ¿sí? Fíjense aquí, yo les voy a mostrar, ¿no? Tienen una representación justamente de una cuenta, ¿sí? Fíjense, acá arriba nosotros vamos a colocar el nombre de la cuenta, ¿sí? Y ahí está la representación, ¿sí? En la izquierda vamos a colocar, como les dije hace un rato, el debe, y en la derecha vamos a colocar todo lo referido al haber, ¿sí? Eso es importante que lo conozcamos porque vamos a trabajar en un principio con algunas cuentas para que ustedes vayan familiarizándose, vayan manejándolas, ¿sí? Y a la vez memorizándolas. Porque cuando hagamos la parte práctica, ustedes me van a ayudar a definir, ¿sí?, a qué cuenta corresponde. Y eso es, los voy a dejar con trabajo tal vez en las vacaciones. Bien, fíjense aquí. Vamos a conocer también cuál es el funcionamiento, ¿no?, que tienen las cuentas de balance, ¿sí? Aquí vamos a tener una síntesis, a decir, ¿no? Van a estar todas. Más que todo que una síntesis, digamos una integración, ¿sí? Porque vamos a juntar las cuentas del activo, también las del pasivo y también las del patrimonio neto o neto que le podemos mencionar, ¿sí? Veamos, a ver qué más tenemos aquí. Bueno, aquí hay una pequeña, ¿no?, representación, ¿sí?, de cada una de las cuentas. Fíjense cómo las vamos a tener que memorizar, no más que todo, pero en la parte práctica las vamos a entender. Fíjense, aquí van a ir colocadas, ¿sí?, todas las cuentas del activo y fíjense, ¿no?, en la parte izquierda vamos a colocar cuáles son las existencias, decimos nosotros, iniciales, ¿sí? También vamos a colocar los aumentos y en nuestra parte derecha las disminuciones. Fíjense lo que pasa en las cuentas del pasivo, ¿sí? Damos vuelta. Fíjense, colocamos primero, ¿no?, las disminuciones, porque es todo lo negativo, y en nuestra derecha todas esas deudas iniciales, ¿sí? Y, por supuesto, vamos a hablar también de las cuentas del neto o patrimonio neto. Fíjense
¿no? Son similares, por eso se trabajan de manera conjunta, ¿sí? Luego vamos a trabajar con una serie de ejercicios de aplicación de estos temas, ¿sí? Ya dentro de un tiempo, todavía es muy pronto, recién están teniendo contacto con esta terminología, ¿sí? No se asusten, ¿sí? Tranquilos, porque lo vamos a ir comprendiendo. Fíjense aquí, es importante que conozcamos el sistema de partida doble, le vamos a decir nosotros, ¿sí? ¿Qué es el sistema de partida doble? Donde nosotros vamos a colocar, ¿sí? Cada una de las cuentas a donde corresponden, ¿sí? Fíjense aquí, es importante también que vayan memorizando, ¿sí? Esta que les voy a resaltar, ¿sí? Vamos a colocar con un color para que ustedes las memoricen, bueno, en este tiempo, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar de debe, ¿sí? Que decíamos nosotros que es lo positivo cuando ingresa, ¿sí? Algo, supónganse, ¿no? A ver, ¿qué podemos? Ingresa dinero, así rápidamente. Entonces vamos a colocarlo, por supuesto, del lado, ¿no? Del debe. Fíjense, cuando nosotros hacemos en una cuenta, ¿no? Sale dinero, supónganse, a ver, hacemos un pago, ¿sí? Nosotros allí, más allá de que sea que entregamos dinero, pero tal vez cancelamos, ¿no? Un pago, ¿sí? Luego lo vamos a conocer de manera correcta, ¿sí? Y práctica. Fíjense aquí, estos términos, a memorizarlos también, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar. Debe, haber, cargar o adeudar, abonar y saldo, ¿sí? Aquí tenemos unas más para memorizar, ¿sí? Saldo deudor, saldo acreedor, saldar una cuenta, esos a memorizarlos. Si quieren, ustedes vayan haciendo un propio cuadro, ¿no? Sinóptico que les permita a ustedes sintetizar y poder comprender, ¿sí? Y poder aprender a utilizarlas, porque fíjense, les voy a mostrar, si llegamos, podemos llegar a ver, ¿no? Esta cantidad de cuentas que tenemos que memorizar, ¿sí? En el activo nomás tenemos 38 cuentas, pero nosotros vamos a ver las más utilizadas, ¿sí? Ya cuando hablamos de pasivo, tal vez un poquito menos, 17, 18, nosotros vamos a utilizar las más utilizadas, ¿sí? No todas, porque son muchísimas, ¿sí? Pero por eso les digo que vayan haciendo sus propios apuntes, ¿sí? Que les va a servir estas imágenes justamente para sintetizar el material que yo les envío, ¿sí? Fíjense, ¿no? Vamos a hablar de debe, por supuesto, ya a esta altura lo repetí tantas veces que seguro que ya lo comprendieron, ¿sí? Vamos a hablar de debe, siempre lo vamos a colocar en la parte izquierda, ¿no? De una cuenta. En su oposición, ¿sí? Vamos a tener el haber y lo vamos a colocar justamente en la parte derecha de una cuenta, ¿sí? Ya lo vemos tranquilo, ¿no? Otro término a memorizar, cargar, ¿sí? O adeudar. Fíjense, es cuando nosotros, cuando ya estemos haciendo la parte práctica, vamos a hacer una anotación, ¿sí? En el lado del debe. Y allí justamente estamos cargando, ¿sí? Una anotación que puede ser, a ver, por decirles, maquinaria o documentos a pagar, ¿sí? Allí nosotros estamos cargando, ¿sí? Luego vamos a hacer la distinción entre una y otra, ¿sí? Abonar, bueno, ¿no?
es muy sencilla, es cuando nosotros vamos a tener que colocar, ¿sí?, esa anotación del lado del haber. ¿Sí? ¿Saben qué significa? No abonar. Va a salir de nuestro dinero como empresa para pagar una deuda, pero bueno, vamos a tomar ese término. Está saliendo dinero, ¿no? De algún capital que tiene la empresa en sí. Saldo. Bueno, aquí es súper fácil, ¿no?, realizar ese saldo, que lo deben realizar en su vida diaria, cotidiana, ¿no? Saber cuánto es lo que tengo y voy a hacer una resta para saber cuánto es lo que me queda, ¿sí? O tengo un capital y gasté tanto y quiero saber cuánto es lo que me va a quedar a mí. Bueno, justamente es similar en el caso nuestro. Vean aquí, otro término a memorizar, saldo deudor. Fíjense, aquí hay que tener mucha atención. Fíjense, cuando la suma del debe, ¿sí?, es mayor, fíjense, lo vamos a destacar, es mayor que la del haber, ¿sí?, nosotros vamos a mencionar que es saldo deudor, ¿sí? Pero bueno, luego en la práctica lo vemos. Miren aquí, demos vuelta. Va a ser saldo acreedor cuando también esa suma que nosotros vamos a realizar, pero en este caso, la suma del haber, ¿sí?, es mayor a la del debe, ¿sí? Es, digamos, si nosotros vamos analizando paso a paso, vamos comprendiendo, ¿sí? A memorizar, saldo deudor, suma del debe es mayor que la del haber. Saldo acreedor, ¿sí?, la suma del haber es mayor que la del debe, ¿sí? Aquí lo vamos a resaltar, así ustedes, si me van siguiendo, lo van comprendiendo, ¿sí? Es importante desde ahora nomás incorporar esta terminología que es propia, ¿no?, que es técnica y que les va a permitir a ustedes al momento de hacer la práctica realizarla de manera efectiva, vamos a decir. Fíjense acá, bueno, saldar una cuenta, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a anotar, ¿sí?, un saldo que ya queda, ¿sí? En el lado, miren, fíjense, esto también a memorizar. En el lado en que la suma sea menor, ¿sí? Otro aspecto a tenerlo presente, ¿sí? Pero les digo, en la práctica vamos a comprenderlo, ¿sí? Y no, una vez que esa suma sea menor, ¿sí?, yo aquí ya lo voy a anotar y el objetivo, ¿cuál sería? Equiparar, ¿no? Que todo quede parejito, ¿sí? Y no tengamos ninguna razón para volver a rehacer nuestro trabajo, ¿sí? Ya lo vamos a trabajar. Vamos a ver mucho mejor. Fíjense aquí, hay confección de asientos, ¿sí? Lo vamos a trabajar en la parte práctica en un primer momento, aislados, ¿sí? Yo les voy a dar, digamos, van a ser como una serie de una situación, ¿sí? Y ustedes me van a ayudar a ver cuál de esas cuentas vamos a colocar, ¿sí? Fíjense, ¿qué es o cómo vamos a confeccionar nosotros un asiento? Bueno, vamos a hacer una anotación, ¿sí? Y vamos a tener presente estos criterios, ¿sí?, que ya se los mencioné hace un ratito. Todas las entradas que yo tenga van a ir colocadas del lado del debe. Y todas aquellas salidas, ¿sí?, las voy a registrar del lado del haber, ¿sí? A ver aquí si tenemos un ejemplo. Sí, miren acá. A ver, vamos a achicar un poquito porque creo que está muy... Hay que colocar.
achicamos un poquito la pantalla para que lo puedan ver mejor, ¿sí? Al ejemplo. Fíjense, ¿no? Si alguien me sigue, podemos ver, dice, se compra una máquina, ¿sí? Nueva por un valor de 400.000 pesos. Fíjense aquí, ahí teniendo presente cómo vamos nosotros o van sucediendo cada una de las situaciones, ¿sí? En este caso se compra esa maquinaria con dinero en efectivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser el asiento que nosotros vamos a tener que realizar? Fíjense, vamos a trabajar. En un principio vamos a tener presente qué compramos, ¿sí? Compramos una máquina, decíamos recién, ¿sí? No sabemos cuál, pero no importa, es una máquina. Fíjense, acá esta cuenta, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Que entró algo positivo, vamos a decir, para la empresa? Por supuesto que sí. La empresa ya tiene una máquina para poder realizar alguna función, algún trabajo, ¿no? Que sea propio de su circuito productivo, puede ser, o alguna parte de algún producto que se vaya a elaborar o confeccionar, ¿sí? Entonces, en este caso, entra algo en la empresa y nosotros sabemos que todas las entradas, ¿dónde las colocábamos? Del lado del debe, ¿sí? Fíjense aquí, nos decían que lo pagamos con dinero en efectivo, ¿sí? Bueno, nosotros aquí, ¿qué hizo? El gerente, el dueño, ¿no? Sacó dinero, ¿sí? Entonces allí significa una salida, ¿sí? Entonces nosotros vamos a anotar del lado del haber, ¿sí? Pero es, fíjense, ¿no? Es ir entendiéndolo cómo va sucediendo cada una de las situaciones, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos para ver hoy? ¿Sí? Este es largo. Uy, miren aquí, ¿no? Vamos a hablar de este libro diario que hace muchos años, ¿sí? Eran unos libros que no sé si alguien conoce como una especie de libros de actas similares, donde los contadores o los administradores utilizaban, ¿no? Estos libritos y allí realizaban todas esas cuentas, ¿sí? En la actualidad, y bueno, todo evoluciona, todo cambia, nosotros podemos hacer estas actividades en Excel o ya vienen, ¿no? Algunos sistemas que nos permiten a nosotros realizar esta actividad de manera rápida, ¿sí? Y no tener que estar uno cargando, ¿no? O anotando como era hace muchos años, ¿sí? Fíjense, este libro diario, la característica que tiene justamente, la palabrita lo dice, diario, ¿no? Yo voy a ir anotando en orden cronológico cada una de las situaciones o hechos, ¿no? Vamos a ir utilizando esta terminología que van sucediendo en la empresa, ¿sí? Fíjense, aquí tienen un ejemplo, a ver, miren, ahí yo les puedo hacer ver cómo es la estructura, ¿no? De este libro diario, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, después que veamos toda la parte teórica, con estos libros diarios, ¿sí? Veamos la estructura que tiene. En un principio vamos a tener que ir colocando las fechas en que vamos realizando cada uno de esos hechos, ¿sí? Hay una consideración a tener presente. En el caso que yo realice varias actividades en un mismo día, no debo ir colocando constantemente la fecha, ¿sí? Sino que voy a colocar la letra D mayúscula, barrita D, ¿sí? D, barrita D. Es una manera de sintetizar, ¿sí? Para no ser
repetitivo. Miren aquí, va a figurar un detalle, ¿sí? Donde lo característico es que yo tengo que hacer la apertura, decimos, del asiento sería. Luego vamos a ir colocando la cuenta que corresponde, ¿sí? Fíjense acá, vamos a tener justamente el debe, ¿sí? Y el haber, donde nosotros vamos a ir cargando de acuerdo a las situaciones, ¿sí? Aquí nosotros vamos a tener, una vez que colocamos, ¿sí? La anotación, también vamos a tener que tener presente, de acuerdo al asiento, de acuerdo a la estructura, ¿sí? Que nos mencionen, vamos a colocar si corresponde, supónganse, a banco, a caja, a banco cuenta corriente, ¿sí? Eso, toda esta terminología la utilizamos, ¿no? Más adelante. Pero simplemente es como para que conozcan, ¿no? La estructura que tiene, ¿no? Justamente un libro diario, ¿sí? Bueno, acá está la explicación, ¿no? Que es cada una de estas partes, ¿no? Están especificadas con sus letritas, ¿sí? Luego aquí, bueno, hay unas consideraciones, ¿sí? Que yo ya se las mencioné algunas. Una de ellas es justamente que si suceden varias situaciones en el mismo día, yo voy a colocar, fíjense, de barrita D, ¿sí? Y luego también debo colocar los asientos, por supuesto, numerados. Yo voy a ir haciendo la apertura, ¿sí? De cada uno de esos asientos, ¿sí? A ver, otra consideración a tener presente. Bueno, ¿no? Aquí, que toda aquella anotación que yo realice en el libro diario, luego lo vamos a trasladar al libro mayor, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Para luego poder hacer el balance y conocer la situación, ¿sí? Que tiene la empresa, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, está la estructura, ¿sí? Pero yo prefiero que ustedes lo conozcan, ¿sí? Cuando lo trabajemos. Bien, a ver aquí. En este caso tenemos las cuentas, ¿sí? Que prefiero que las veamos, ¿sí? Eh, en el otro, en las otras imágenes, ¿sí? Porque son muchas, ¿no? Ahí vamos a hablar también de cuentas, ¿no? Que son positivas y también que son negativas, ya las vemos, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar de cuentas contables, justamente, ¿sí? Vamos a tener que memorizar cada una de esas cuentas dentro de lo posible, ¿no? Yo sugiero, en base a esto que yo les voy a mostrar, realicen su propio cuadro. ¿Qué son las cuentas contables? Fíjense para qué nosotros las vamos a utilizar, ¿sí? Miren qué útiles que son. Nos van a permitir clasificar, vamos a poder analizar cada una de las situaciones, ¿sí? O si quieren, fíjense, incorporemos ya esa terminología en cada uno de los hechos económicos, ¿sí? Clarificar, analizar y a la vez las vamos a registrar. Fíjense cómo nosotros vamos a tener que tener presente, ¿no? Al momento de exhibir, de mostrar la información. Vamos a tener presente la situación, ¿no? Financiera, patrimonial que tenga la empresa, ¿sí? Y también todo lo referido a los aspectos también económicos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren acá, de manera ordenada, ¿sí? Porque si nosotros empezamos a anotar nuestras cuentas desordenadas, no vamos a poder realizar un trabajo prolijo, ¿sí?
¿sí? Fíjense aquí, 5 clasificaciones de cuentas tenemos. Son muchas, seguro, pero vamos a hablar cuentas del activo, cuentas del pasivo, cuentas del patrimonio neto. Luego vamos a tener 2 más, ¿sí? Que hablamos unas de resultados positivos, ¿sí? Que son las ganancias, ¿sí? Y resultados negativos, bueno, aquellas pérdidas que sucedan, ¿sí? Cada una de ellas van a tener sus propias denominaciones de cuentas, ¿sí? Ya las vemos a cada una. Fíjense acá. Antes de analizar cada una de estas cuentas, veamos. En el activo, nosotros vamos a encontrar, como yo les decía en un principio, hacen referencia a todo lo positivo, ¿sí? Todos esos bienes que tenga la empresa, ¿sí? Y también podemos mencionar, fíjense, recursos o elementos que componen, ¿sí? Yo les decía en un principio, pueden ser sillas, mesas, escritorios, ¿no? Va a depender de la actividad a la que se dedique, ¿no? Justamente la empresa. Y los derechos, ¿no? Que se va a tener para cobrar, ¿sí? Después acá, a ver, vamos a bajar un poquito y miren aquí. Bueno, aquí no queda otra que memorizar, ¿no? Tomarlo como una especie, no diría de cuento, ¿no? Pero para que no les resulte tan difícil incorporar este vocabulario, ¿no? Fíjense, vamos a hablar de cuentas del activo, ¿sí? Y en este caso vamos a decir cuándo se debitan y cuándo se acreditan, ¿sí? Miren acá. Cuando se debitan, nosotros vamos a decir cuando ingresan, ¿no? Alguna situación, ¿sí? Una anotación, y las vamos a colocar del lado del debe en nuestro libro diario, ¿sí? Allí van a ir colocadas todas las cuentas cuando se debitan, ¿sí? Del activo. Sucede todo lo contrario. Cuando nosotros vamos a acreditar, ¿sí? Justamente cuando, ¿sí? Egresan, ¿sí? Y siempre vamos a estar hablando de nuestro libro diario, que es el primero que vamos a utilizar, ¿sí? Fíjense acá, cuando nosotros hablamos de mayores hace referencia al libro mayor, ¿sí? Podemos decir libro mayor o balance. ¿Cuándo nosotros vamos a decir que tiene un saldo deudor? Justamente en este caso, ¿sí? Ya los vamos a analizar justamente en la parte práctica para entenderlo. Yo creo que aquí es muy superficial, así, entendiéndolo o hablándolo, ¿no? De manera oral. Fíjense, vamos a hablar también justamente del pasivo, ¿sí? Que decíamos todas las deudas, ¿no? Que podía llegar a realizar la empresa, ¿sí? Y bueno, es obligatorio acreditarlas y tener nosotros un documento, ¿sí? Que demuestre esa deuda. Fíjense aquí, nosotros vamos a hablar también, ¿sí? Es importante mencionar cuándo estas cuentas del pasivo se debitan y se acreditan. ¿Qué sería? Fíjense, es la oposición, miren, ¿sí? Que vamos a hablar, recién decíamos debe, ahora decimos a ver. ¿Cuándo se acreditan? Cuando ingresan, ¿sí? Y nosotros vamos a colocarlas justamente del lado del haber. ¿Qué sería para ustedes y para mí lo negativo? Que decíamos, sí, es lo negativo. ¿Y cuándo se debitan?
cuando egresan, ¿sí? Cuando salen, y las vamos a colocar siempre en nuestro libro diario. En los mayores, ¿sí? En el caso que suceda esta situación, el saldo va a ser acreedor, ¿sí? Analizando esta situación, ¿sí? En la práctica lo vemos. Bueno, patrimonio neto, también vamos a utilizar justamente la misma terminología, ¿sí? Aquí vamos a decir que se acreditan, ¿sí? Cuando ingresan, ¿sí? ¿Dónde lo vamos a colocar? Justamente en la columnita del haber, ¿sí? Y cuando se debitan, cuando egresan, ¿sí? ¿Dónde lo colocamos? En la columna del debe, ¿sí? Ya lo vemos mejor. A ver, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, aparecen estas dos cuentas, ¿no? Vamos a hablar de cuentas de resultados positivos y también de resultado negativo. Ellas también, ¿sí? Van a tener el mismo sistema cuando se acreditan, cuando se debitan, ¿sí? Fíjense, ¿no? Veamos. Las cuentas que hacen referencia a resultados positivos se van a acreditar cuando ingresan, ¿sí? ¿Dónde las vamos a colocar a todas aquellas cuentas que nosotros notemos y las anotemos en el lado del haber, ¿sí? Importante cuando tener esta diferencia, ¿no? Acreditan y debitan. Y se van a debitar, fíjense, cuando egresan. ¿Y dónde las vamos a colocar? Justamente en el lado del debe, ¿sí? Y en el caso, fíjense, de los mayores, que sería el libro mayor o balance, aquí, si sucede esta situación, vamos a hablar de un saldo acreedor, ¿sí? Ya vamos a ver cuando nosotros hagamos el libro diario y veamos, ¿sí? Qué resultado tiene o qué saldo en este caso. Si es acreedor, ¿sí? O deudor. Que ya lo vemos. Veamos, a ver. Aquí. Bueno, fíjense. También nosotros ahí tenemos, fíjense, una situación, ¿sí? En el caso que se esté perdiendo dinero, por supuesto, fíjense, no queda otra que es un resultado totalmente negativo, ¿sí? Fíjense, un ejemplo es cuando yo debo pagar algunos impuestos, algunos sueldos, ¿sí? Y algunos gastos generales que yo realice a diario. Pero bueno, esto significaría el mantenimiento, ¿no? de la empresa. Es totalmente necesario realizarlo. Fíjense, ¿no? Vamos a hablar de este tipo de cuentas que son de resultado negativo. También tenemos que tener esta terminología cuando se debitan y cuando se acreditan, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar que se debitan, ¿sí? Cuando ingresan, ¿dónde les voy a colocar? Ya nosotros ya lo sabemos, yo creo que a esta altura, del lado del debe, y cuando se acreditan es cuando egresan, ¿sí? Y lo voy a colocar justamente del lado del haber. En el caso que se dé esa situación, fíjense, en los libros mayores, ¿sí? El resultado va a ser un saldo justamente deudor, ¿sí? Y nos queda ver, a ver, fíjense acá, las cuentas del activo, ¿sí? No sé si llegamos hoy a ver todas, pero por lo menos, ¿sí? Que ustedes puedan analizarlas, ¿sí? A cada una de las cuentas. Yo se las comento así rápidamente, ¿sí? Y ustedes, si pueden, acá están especificadas, ¿no? Cada una de las cuentas, cuándo debitan, cuándo acreditan y
cuál sería su saldo, ¿sí? Fíjense, vamos a hablar de las cuentas del activo. La principal y la que vamos a usar de manera constante es caja, ¿sí? Miren qué representa todo dinero en efectivo, ¿sí? Siempre las vamos a estar utilizando, ¿sí? Fíjense, otro ejemplo, tenemos banco acá, esta X hace referencia al banco que yo voy a colocar. Supónganse Banco Patagonia, Banco Río, Banco Hipotecario, ¿sí? Con aquel banco que la empresa trabaje. Puedo colocar toda la palabra cuenta corriente, pero nosotros abreviamos y colocamos C barrita C, ¿sí? ¿Qué va a representar? Bueno, fíjense, también va a representar el dinero, los cheques y cualquier depósito, ¿no?, que se realice, ¿sí? Veamos otra. Acá también tienen ustedes especificado cuándo acreditan, cuánto debitan. Y acá miren, vamos a tener deudores por ventas, ¿sí? Aquí, bueno, la misma palabra nos está diciendo, ¿no? Hace referencia cuando nosotros, bueno, fiamos, ¿sí? O damos algún crédito, ¿sí? Sería deudores por venta. A ver, aquí tenemos valores a depositar, ¿sí? Bueno, cuando nosotros vimos, si recuerdan, veíamos todo lo que es cheques y decíamos, ¿cómo hacía yo para cobrar un cheque? Bueno, tenía que ir justamente al banco. ¿Qué hacía? Me presentaba en el banco y cambiaba ese cheque por dinero. Aquí vamos a decir, esos valores a depositar van a ser cheques que yo recibí de terceras personas, ¿sí? O fíjense, o valores equivalentes que aún no fueron depositados, ¿no?, para el cobro, por supuesto. Vean aquí, ¿sí? Cuando debitan, cuando no se acreditan, ¿sí? El saldo que va a tener. Fíjense acá, documentos a cobrar, ¿sí? Volvemos a rever lo que ya vimos. Los documentos a cobrar, aquí yo pagaré, ¿se acuerdan? Esa promesa que yo realizaba, ¿sí? Que en tal fecha se iba a realizar el pago por un monto ya especificado. Ya hubo ese acuerdo, ¿sí? Bueno, acá fíjense, también a tener presente cuando se debita, cuando se acredita. Mercaderías, fundamental, estas las vamos a usar de manera constante. Y bueno, todo aquel bien, aquel producto, podemos decir, que la empresa se dedique justamente a vender, ¿sí? Y podemos decir a revender también, ¿sí? Bueno, ahí también podemos ver cuándo debita, cuándo acredita. Miren aquí, ¿no? Vamos a hablar de equipos de computación, ¿sí? Todo lo referido a aquel elemento que yo necesito para que pueda funcionar mi empresa. Puede ser computadoras, pueden ser impresoras, pueden ser los módems, ¿sí? Necesarios para que pueda cumplir con la actividad. Miren aquí, rodados, es fundamental tener un vehículo para poder trasladar aquellos bienes, aquellos productos de los que vendan a nuestra empresa. Allí, bueno, pueden ser un auto, puede ser una moto, ¿sí? A tener presente. Bueno, acá, fíjense lo mismo. Muebles y útiles, ¿sí? Aquí, yo les decía en un principio, mesas, sillas, también podemos incorporar ahí el ejemplo, nos dice, ¿no? Mostradores, pueden ser fotocopiadores en el caso que se tenga, teléfonos, aunque en la actualidad, bueno, ya casi no tenemos teléfonos fijos. Fíjense acá, ¿no? Instalaciones, ¿sí? Aquí vamos a decir
¿Qué son esos bienes que decimos que están fijos, ¿sí? Pegados en el techo, ¿sí? O en el piso también, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, una estantería, puede ser un cartel luminoso, alarmas también, ¿no? Y bueno, los aire acondicionados, ¿sí? Esos forman entonces del activo. Todo lo que a la empresa le permite cumplir su actividad, ¿sí? Y bueno, vamos a tener las cuentas patrimoniales del pasivo, ¿sí? Vamos a tener acreedores varios, ¿sí? Ahora se los digo, acá tenemos proveedores que nosotros estuvimos trabajando, documentos a pagar, justamente, fíjense, vuelven a aparecer los pagaré, ¿sí? Acá, bueno, proveedores ustedes ya saben quiénes son, ¿no? Son aquellas personas que nos traen, ¿sí? Distribuyen algún producto. Aquí vamos a hablar, fíjense, de valores diferidos, ¿sí? Que justamente son aquellos cheques, ¿sí? ¿Se acuerdan que podían ser de diferentes bancos que los mencionamos cuando los vimos? Justamente, ahí vuelve a aparecer, es como que vamos a hacer una integración de todo lo que venimos viendo en este momento, ¿sí? Vamos a conocer también las cuentas patrimoniales del patrimonio neto, ¿sí? Acá vamos a mencionar a capital, ¿sí? Vamos a mencionar ese patrimonio que yo tengo al principio, ¿sí? Que sería mi capital inicial, ¿sí? Y que luego, bueno, va a haber una diferencia, ¿sí? Entre el activo y el pasivo. Luego lo vemos mejor. Y aparecen las cuentas de resultado negativo, que nosotros sabemos que hacen referencia a las pérdidas, ¿sí? Fíjense, vamos a tener costos de mercaderías vendidas, ¿sí? Vamos a tener impuestos, ¿sí? Que los mencionamos hace un ratito, alquileres, ¿sí? Con lo que significa, ¿no? Pagar un alquiler, más allá que nosotros cumplimos una actividad, cumplimos el objetivo eh, para el que está destinado a la empresa, pero tenemos que pagar, fíjense, un alquiler. Entonces nuestras ganancias tienen que duplicar o triplicar. Dentro de lo posible, duplicar justamente nuestras ganancias. Y vamos a tener intereses pagados, ¿sí? Aquí, fíjense, hablamos de un recargo, ¿sí? Que nos van a cobrar nuestros proveedores en algún momento, ¿sí? Cuando nosotros pagamos fuera de término, ¿sí? Aquí van a aparecer también los sueldos, ¿sí? O jornales, podemos decir si se paga sueldos mensuales o tal vez se paga solamente a la mañana, ¿sí? Sería por turnos. También vamos a tener los gastos generales, ¿sí? Bueno, aquí todo aquello que es necesario, ¿sí? Que se utilice de manera diaria, ¿sí? Allí les menciono el ejemplo, bueno, artículos de limpieza, ¿no? Papeles, ¿sí? Que sí, yo necesito, ¿no? Para cumplir la actividad. Fíjense, fletes, ¿sí? En el caso que sea una empresa que se dedique, ¿no? Que preste este servicio, es fundamental tener ese medio, ¿no? que permita trasladar las mercaderías, ¿sí? Y vamos a tener, a ver, también comisiones pagadas, ¿sí? Aquí fíjense, es una pequeña retribución que se abona a, más que todo, ¿no? A los vendedores, ¿sí? Y vamos a tener descuentos otorgados. Este caso se da cuando yo pago a término. Puede ser que nos otorguen, ¿sí? Ese descuento. Publicidad fundamental para que mi negocio sea conocido,
¿sí? Bueno, seguros también, ustedes lo vimos sistema de proveedores, era uno de los atributos. Es fundamental tener seguros. Y bueno, aquí vamos a hablar de las cuentas de resultado positivo. Bueno, aquí fíjense, hablamos de ventas, ¿sí? Intereses cobrados, aquellas personas que pagaron fuera de término y bueno, se lo cobran, ¿sí? Es algo positivo para la empresa. Alquileres cobrados, ¿sí? Fíjense, el otro eran alquileres pagados. Y descuentos obtenidos, ¿sí? Es útil a tener presente todas estas cuentas. Fíjense que vemos las principales nada más. Y comisiones cobradas, ¿sí? Aquí es también una retribución, ¿no? Cuando corresponde a algún servicio, ¿sí? Fíjense. 15 minutos tenía que terminar. Ay, hola. Hola, ¿cómo estás? A ver, ¿quién nos quiere decir algo? A ver. ¿Quién fue? ¿Querían hacerme alguna consulta? ¿No? No. ¿Seguro que no? Bueno, a ver, organicemos el tiempo, ¿no? Este documentito que yo les envié, se los vamos a subir al campus, ¿sí? Ustedes van a tener una pequeña tareita, que yo les decía, armar un pequeño cuadro, ¿sí? Para cuando sean los cierres de módulo, que es la modalidad que vamos a tener ahora, ya no van a enviar más constantemente, ¿se acuerdan? Todos los prácticos, ¿sí? Que era cada 3 prácticos que ustedes enviaban. No, en cierre de módulo van a estar sintetizadas algunas preguntas, tanto teóricas y prácticas, ¿sí? Que les va a simplificar a ustedes el trabajo, ¿sí? Pueden armar esos prácticos para que les sirva de ayuda, de síntesis, de apuntes. Sí, seguro, seguro que sí. Pero ya no van a tener esa continuidad, ¿sí? Entonces, yo a ustedes les voy a estar dejando el cierre de módulo, ¿sí? Del módulo anterior, ¿sí? Que tiene que ser control de stock, tanto lo teórico y lo práctico, ¿sí? Así colocamos con ese justamente una nota, ¿sí? Déjenme que lo organice y lo subimos al campus también. En este periodo, recuerden, el próximo lunes tenemos la mini vacación, ¿sí? Así que ustedes pueden seguir trabajando en ese tiempo o si desean, lo hacen, bueno, después en otro momento, pero luego de vacaciones lo vamos a analizar entre todos. En algún momentito antes de clase charlamos entre todos, así los hago hablar un poquito, ¿sí? Bueno, los debo dejar, ¿sí? Porque debo continuar, ¿sí? Yo un ratito con los demás chicos. Les pido, si pueden, ¿no? Que traten de hablar un poquito conmigo, ¿sí? Ay, Lucas, me encanta. Gracias, Lucas. Comprendido. Gracias. Decime, a ver quién me quiere decir algo. ¿Alguien quiere hablar? ¿No? No, no, no. Bueno, los dejo entonces. Bueno, nos vemos entonces después del 24. Nos volvemos a encontrar ¿cuándo? A ver, déjenme que veamos el almanaque, que yo ya me perdí en el tiempo. A ver, volvemos el 31. Nos vemos el 31. Decime, Carolina, ahí abriste el micrófono. Nos vemos, profe, era eso nada más. Bueno, la próxima hablamos, che. Bien, bueno. Dale. Eso. Bueno, Ya. nos estamos viendo. Que estén muy bien, ¿sí? Y felices vacaciones. Van a tener un día para descansar, de no verme. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. ¿Sí? Nos vemos, Lucía. Que estés muy bien. Nos vemos. Dale. Nos vemos.